La próxima vez que llenes el tanque de tu auto, literalmente podría dejarte en bancarrota. Irán acaba de lanzar una amenaza que podría afectar a todos en el mundo. Tu gasolina, tus compras, tu sueldo, podría hacer que la economía global entre en una espiral descendente. Y no hay escapatoria. Soy Josh. Hoy en The Infographic Show hablamos de las consecuencias tras el anuncio de Irán de que el mundo se prepare para $200 por barril. Si el petróleo llegara a $200 o incluso se acercara, podría desencadenar una de las crisis energéticas más devastadoras de la historia moderna. Una crisis que afecta economías, altera la vida diaria y se propaga globalmente de formas inimaginables para muchos. Porque el petróleo es, en muchos sentidos, el motor vital de la economía global. Cuando los precios experimentan un aumento brusco y repentino, no solo afecta a la industria petrolera, sino que impacta en todo. Aumentan los costos de alimentos, transporte y manufactura por el alza del petróleo. Esto, a su vez, tiene efectos secundarios en cosas como la inflación, las tasas de interés y la economía en general. Y por eso los mercados energéticos son tan importantes. Aunque parezca lejana, la guerra en Medio Oriente podría afectarnos a todos. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron la Operación Furia Épica. Se llevaron a cabo múltiples ataques aéreos contra sitios militares y ciudades en todo Irán, matando al líder supremo del país, Ali Khamenei, junto con otros funcionarios iraníes. Irán respondió con sus propios ataques con misiles, apuntando directamente a Israel, así como a posiciones militares y aliadas en todo el Medio Oriente. Ambos bandos han tenido bajas, pero Irán difícilmente igualará la fuerza militar de Estados Unidos e Israel. No tiene suficiente poder de fuego para enfrentar a los bombarderos estadounidenses ni los silos de misiles de Israel. Sin embargo, tiene una valiosísima carta bajo la manga que espera sea lo bastante poderosa para acabar con el conflicto. No es un tanque, misil ni bomba. No se trata de lo militar, sino de la geografía, la situación y el destino del mundo actual. Todo depende de un solo tramo de agua en el Medio Oriente, el Estrecho de Hormuz. Es una de las vías marítimas más importantes y estratégicas del mundo. Arabia Saudita, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos exportan grandes cantidades de petróleo a Europa, Asia y América. La mayor parte de ese petróleo debe cruzar el Estrecho de Hormuz para llegar a su destino. Casi una quinta parte hasta una cuarta parte de todos los envíos mundiales de gas y petróleo pasan por este estrecho paso, lo que lo convierte en una arteria indispensable del sistema energético mundial. Irán lo sabe. Sabe que su arma más poderosa en esta guerra es la cercanía al Estrecho de Hormuz y piensa aprovecharla al máximo. Por eso, apenas unos días después de que comenzó el conflicto, los funcionarios iraníes emitieron una advertencia severa y contundente. La Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, prometió impedir que pase ni un solo litro de petróleo por la vía fluvial. Un portavoz del IRGC advirtió que barcos ligados a Estados Unidos, Israel o sus aliados serán objetivos legítimos en la zona. Dijo, no podrán bajar artificialmente el precio del petróleo. Esperen que llegue a $200 por barril. El precio del petróleo depende de la seguridad regional, y ustedes son la principal causa de inseguridad. En tiempos de guerra, los países suelen hacer proclamaciones audaces y amenazas escalofriantes. Está diseñado para intimidar a sus enemigos o presionarlos para que den marcha atrás. Pero esta vez, no es una afirmación sin fundamento ni una amenaza vacía. Irán es claramente capaz y está dispuesto a cumplir su promesa. Ya lo ha demostrado con sus acciones. El país ya ha desplegado buques minadores en el estrecho, llenando la vía marítima con decenas de explosivos mortales. Un paso antes seguro y rentable ahora es una trampa mortal, según informes de inteligencia. Irán tiene más buques minadores listos para colocar cientos de minas en el estrecho si lo decide. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán también tiene lanchas explosivas y baterías de misiles en la costa para reforzar su ofensiva en la zona. Irán también ha tomado acciones ofensivas directas contra varios barcos que han intentado pasar por el estrecho. Varios barcos, incluidos petroleros, han sido atacados y decenas de tripulantes tuvieron que ser evacuados y rescatados mientras sus embarcaciones ardían. Si la guerra sigue, estos incidentes serán más comunes y difíciles de evitar. Esta es la razón. El Estrecho de Hormuz puede medir hasta 60 millas de ancho, pero los barcos deben seguir rutas marítimas estrechas. Esto ocurre porque mucho tráfico pasa por un tramo de agua muy estrecho que debe gestionarse con cuidado para evitar colisiones y otros incidentes. Como resultado, en cualquier momento, varios enormes petroleros pueden estar atravesando el estrecho, cada uno transportando millones de barriles de petróleo mientras navegan por corredores marítimos estrictamente definidos.
Si algo obstruye esos corredores, todo el flujo de tráfico a través del estrecho puede ralentizarse o quedar paralizado. Irán sabe por dónde pasarán los petroleros, dónde poner minas, apuntar sus misiles y colocar barcos para bloquearlos. Además de todo eso, también está el importante asunto del seguro. Las navieras dependen de las aseguradoras para cubrir sus barcos mientras navegan por todo el mundo, sobre todo en zonas riesgosas como el Estrecho de Hormuz. Cuando estallan crisis geopolíticas y las tensiones se desbordan, las primas de seguro se disparan. No solo eso, sino que algunos aseguradores deciden que los riesgos son simplemente demasiado grandes y se niegan a proporcionar cualquier tipo de cobertura. Si las empresas no pueden asegurar sus petroleros, no querrán correr el riesgo de enviarlos por el estrecho. Aunque las fuerzas estadounidenses ayudaran a limpiar minas o escoltar barcos en el estrecho, el tráfico disminuiría y los precios aumentarían. Para muchas navieras, enviar petroleros tan valiosos por un corredor tan peligroso sería un riesgo demasiado alto. El precio del petróleo subió rápidamente tras el inicio de la guerra, superando los 70, 80, 90 y llegando a $110 a inicios de marzo. Incluso si el conflicto resultara ser de corta duración, aún tendría un impacto notable en el flujo de petróleo a través del estrecho. Los mercados petroleros también tienden a moverse muy rápido durante momentos de tensión, guerra y otras crisis. Los operadores, como las firmas de inversión y los fondos de cobertura, siempre van varios pasos por delante. El petróleo se comercializa en mercados de futuros mediante contratos para comprar o vender a un precio y fecha establecidos. Participan grandes empresas, gobiernos e inversionistas. Si hay alguna señal de que los precios están a punto de dispararse, se apresuran a comprar contratos a precios más altos para adelantarse a los demás. Esto crea una especie de efecto bola de nieve, empujando el precio del petróleo hacia arriba, antes de que ocurra una crisis o escasez, y luego, una vez que la crisis comienza, la bola de nieve se hace más grande. A medida que se compran más contratos a precios más altos, el costo promedio de los barriles de petróleo se dispara. Más operadores se suman, esperando sacar provecho, y entonces el precio sube aún más, tomando impulso propio. Aunque la situación se estabilice o no empeore, los precios del petróleo pueden descontrolarse porque los operadores e inversionistas buscan ganancias. Hemos visto exactamente este escenario desarrollarse varias veces en el pasado. Durante la Revolución iraní de 1979, el precio del petróleo se disparó a más del doble y la inflación global aumentó en la Guerra del Golfo a inicios de los 90. El precio del petróleo subió de 17 a $36 por barril entre julio y los meses siguientes de 1990. Por eso es relevante la advertencia de Irán sobre los barriles de petróleo a $200, aunque quizás sea exagerada. Estas palabras afectan el mercado y todo lo demás. Si disfrutas ver el mundo colapsar, dale like, comparte y suscríbete. En el canal hay más escenarios apocalípticos que ya parecen realistas. El petróleo subirá a $200 por barril. Por ahora es casi imposible decirlo. Un aumento así sería casi inédito. Cuando Rusia invadió Ucrania, el precio del petróleo subió mucho. Rusia es el tercer mayor productor de petróleo, tras Estados Unidos y Arabia Saudita. Incluso entonces, el costo alcanzó un máximo de poco menos de $139 por barril, muy por debajo de la marca de $200. Esta es una situación diferente y potencialmente aún más dañina para la economía. Como dije, 1 de cada 5 barriles pasa por el Estrecho de Hormuz. Lo que ocurra después depende de cuánto tiempo se limite ese paso. Si la guerra sigue y no hay calma, habrá cuellos de botella y el almacenamiento de petróleo en el Golfo se saturará. Podrían cerrar grandes campos petroleros hasta resolver el conflicto, lo que elevaría drásticamente los precios. Analistas de firmas financieras y de inversión advirtieron que el petróleo podría superar los $100 y mantenerse alto el resto del año. La situación puede empeorar si ocurren más ataques a la infraestructura petrolera. Se han reportado explosiones e incendios en varias instalaciones y depósitos de petróleo en Teherán y alrededores. Al menos 4 instalaciones petroleras ardieron intensamente y desprendieron una densa humareda sobre partes de la capital iraní en partes de la capital iraní. Los combates ahora afectan la infraestructura energética, aumentando el riesgo al suministro. Además, el momento del conflicto es problemático. Los mercados energéticos ya enfrentaban grandes desafíos antes de la guerra. La demanda global de petróleo es extremadamente alta en este momento, aunque estamos viendo que más países invierten mucho más en fuentes de energía verde y renovable. El mundo aún consume más de 100 millones de barriles de petróleo al día. Con una demanda tan alta, que sigue aumentando año tras año, hay muy poco margen de error en la industria petrolera. Incluso retrasos e interrupciones menores pueden tener efectos realmente dramáticos en los precios y el suministro.
La guerra en Irán es mucho más que un simple retraso o interrupción menor. No es difícil imaginar que el precio se dispare rápidamente y se salga de control mientras el conflicto sigue. Si ocurre, pronto todos sentirán los efectos. De hecho, ya lo sienten. Los informes indican que los precios promedio en las gasolineras de todo el mundo ya están subiendo. Personas en Estados Unidos, Europa y otros países gastan mucho más por un tanque. Los precios de los boletos de avión también están por subir. Eso significa que viajar internacionalmente empezará a costar mucho más. Los costos de envío también inevitablemente aumentarán a medida que suba el precio del petróleo. Y esos costos se reflejarán en toda la cadena de suministro global. Todas las formas de transporte de larga distancia de bienes y personas se volverán más caras. Lo más probable es que los precios de los alimentos también empiecen a subir a medida que los agricultores y distribuidores se adapten al aumento de los precios del combustible. Y luego están los artículos cotidianos y los productos industriales esenciales que se fabrican a partir de productos derivados del petróleo. También se volverían más caros de fabricar y transportar, y por lo tanto, tendrían que venderse a precios más altos a los consumidores. Mientras personas de todo el mundo enfrentan el aumento del costo de vida y la inflación, los hogares tendrían aún más presión en su presupuesto. Para algunos es difícil de soportar, ya que el petróleo y la inflación están ligados. Si uno sube, el otro también. Si sube el precio del petróleo, casi todas las empresas tienen mayores costos. Los fabricantes gastan más en energía y transporte. Los minoristas gastan más en llevar los productos de los almacenes a las tiendas. Las empresas no pueden asumir todos esos costos extras solas y deben arriesgarse a un colapso o trasladar parte a sus clientes. ¿Y eso te afecta a ti? Cuando muchas industrias pasan por algo similar, la inflación en toda la economía empieza a acelerarse. Normalmente, los bancos centrales de todo el mundo elevan las tasas de interés, aunque esto genera varios efectos secundarios. Las tasas de interés altas encarecen los préstamos y reducen el dinero disponible, lo que suele frenar el crecimiento económico. En resumen, cuando el petróleo sube tanto y tan rápido, la economía queda atrapada entre la espada y la pared. No hay salidas fáciles ni soluciones obvias. Pase lo que pase, la situación empeorará antes de mejorar. Si miramos ejemplos pasados de situaciones similares, incluso hemos visto que los aumentos repentinos en el precio del petróleo terminan provocando recesiones internacionales a gran escala. Los costos más altos de tantos bienes y servicios eventualmente resultan ser demasiado para que tanto las empresas como los consumidores puedan soportarlo. Si eso vuelve a pasar aquí, no importará cuánto dure la guerra en Irán, el mundo sentirá sus efectos. Durante años, casi todo subirá de precio. Las empresas se verán doblegadas por la presión y la brecha entre ricos y el resto crecerá más. ¿Se puede evitar esta crisis? Los gobiernos cuentan con herramientas de emergencia para enfrentar una crisis energética así. Muchos países han creado reservas estratégicas de petróleo, almacenando grandes cantidades de crudo que pueden liberarse al mercado si el suministro comienza a disminuir. Pero estas reservas son limitadas. Están diseñadas principalmente para proporcionar alivio temporal durante breves periodos de retrasos e interrupciones antes de que se reanude el orden normal. No son una solución a largo plazo. Aunque pueden estabilizar los mercados temporalmente, harían poco para compensar las grandes pérdidas si el estrecho de Hormuz siguiera cerrado por días, semanas o meses. Cuando millones de barriles de petróleo diarios salen de circulación, es casi imposible compensar ese impacto. Algunos países pueden recurrir a sus cada vez mayores fuentes de energía renovable para enfrentar la crisis. Energías como la solar y la eólica podrían mantener a flote los negocios y asegurar que la electricidad siga llegando a los hogares de las personas. Un aspecto positivo de esta crisis es que más países podrían valorar la importancia de la energía verde. Podrían invertir más en iniciativas ecológicas y tecnologías sostenibles. Para reducir el impacto de futuras guerras y crisis petroleras, también podrían considerar nuevas políticas y otras formas de reducir su dependencia del combustible importado. En la próxima crisis, la presión será menor que ahora. Sin embargo, los datos indican que la demanda de petróleo sigue siendo alta. Simplemente no hay suficiente energía verde para contrarrestar una interrupción tan masiva en el suministro mundial de petróleo. Así que, por ahora, todo indica que esta crisis no solo continuará, sino que lo más probable es que empeore mientras dure el conflicto. A menos que la situación cambie rápida y drásticamente, cada vez menos petroleros estarán dispuestos a arriesgarse a navegar por el cada vez más peligroso estrecho de Hormuz. Y como resultado, menos barriles de petróleo saldrán de los estados del Golfo y llegarán a países de todo el mundo, las industrias tendrán dificultades, los costos aumentarán y la gente común pagará las consecuencias. El mundo está al borde de una crisis económica sin precedentes.
y aunque todavía puede haber tiempo para prevenirla, esa ventana se está cerrando rápidamente. Si nada cambia pronto, las consecuencias podrían ser catastróficas y el mundo podría encaminarse directamente hacia una realidad que solo habíamos imaginado. Mira, esto es lo que ocurrirá cuando el mundo se quede sin petróleo para ver esa aterradora realidad. O haz clic en este video.